y la política implementada había corrido fuerza. Además, Bob vino con su tesis de dictadura con respaldo popular, que negaba el camino de las elecciones. Peña le ofreció el respaldo a Juan Bosch. Juan Bosch estaba en su mejor momento en el 90. Sí. Le dijo, Bosch, yo estoy dispuesto a apoyar tu candidatura. Desinteresadamente. Sí, sin condición. Sin condiciones. Y la respuesta de Bosch fue, Peña, a ti te conviene hacer tu proyecto. A darle 500 pesos, darle 1000, por eso era muchísimo cuarto para esa época. Ahora no hay un dirigente que se sienta, vamos a ir a los compañeros, vamos a buscarle una solución. Peña Gómez, se murió una gente, vamos, mande a la caja. Todo eso lo hacía Peña Gómez. Sí, eso contribuyó más a joder a Peña. Quiero aprovechar al iniciar este programa para dar un saludo al doctor Gustavo Vincent, un oftalmólogo, miembro de la Alianza Cibaeña y de muchas otras organizaciones que se crearon en Santiago con muchísimo tiempo y en procura del bienestar de los santiagueros. El doctor Gustavo Vincent fue además un masón, luchador antitrujillista, un hombre de gran prestigio y de gran reconocimiento, especialmente de generaciones ya pasadas de Santiago, que está aquí en esta fotografía que estamos presentando, junto a su nieta Odil Camilo, que es la rectora de la Universidad de UNIBE. Odil es la hija de Rafael Camilo, un economista reconocido, y además es la hija de Minerva Vincent, que fue viceministra de Educación, una educadora de toda la vida, ya lamentablemente fallecida, hija del doctor Gustavo Vincent. Le enviamos nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro respeto al doctor Gustavo Vincent, que está cumpliendo 97 años y es una persona que le gusta mucho este programa. Le enviamos ese saludo particular y especial para él y para su familia también. Tenemos con nosotros a un luchador por la causa democrática de República Dominicana, que fue muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, y esta entrevista la hacemos a propósito del 88 aniversario del nacimiento de José Francisco Peña Gómez, este 6 de marzo. Estamos hablando de Freddy González, que fue primero miembro y dirigente del Movimiento Popular Dominicano y posteriormente pasó al Partido Revolucionario Dominicano y se convirtió en una de las personas cercanas a José Francisco Peña Gómez. Agradecemos mucho que Freddy haya aceptado esta conversación porque queremos hablar de Peña Gómez. Y no solamente del líder político, sino también del ser humano. Freddy, tú que venías de la izquierda y que tuviste amistad, cercanía, contacto con Maximiliano Gómez. Eres miembro de la Fundación Maximiliano Gómez, el Moreno. Le acabas de hacer un homenaje, esa fundación, a José Francisco Peña Gómez. Realmente, ¿cómo era la relación entre Peña Gómez y Maximiliano Gómez? Fausto, primero me voy a solidarizar con las felicitaciones que hiciste al doctor. Gustavo Vincent. Me sumo a eso. Gracias. Espero que siga disfrutando de salud, sí, que es lo fundamental. Así es. Y que la vida le siga prodigando a él, sí, claro, luces y seguir contribuyendo a la causa que él siempre ha servido. Ha servido, así es. Muy Felicidades, bien. Doctor. Muy bien. Fausto, como tú has dicho, yo soy miembro de la Fundación Maximiliano Gómez. La Fundación Maximiliano Gómez tiene 3 años de existencia. Y en los 3 años de existencia, nosotros hemos organizado o colaborado de manera consecutiva con actividades cada vez que el doctor Peña Gómez ha cumplido años. Hace 2 años atrás organizamos quizás la mayor movilidad desde Santo Domingo. Hicimos una caravana que logramos integrar alrededor de 100 vehículos desde aquí a la Loma del Flaco. A la Loma del Flaco, desde en Valverde. Desde en Valverde.
La Loma del Flaco es una sección del distrito municipal del cruce de Guayacanes, que es a la vez parte del municipio de Laguna Salada, que también es parte de la provincia de Valverde. Nosotros recorrimos un camino de alrededor de 200 kilómetros desde aquí a la Loma del Flaco, y en el camino fuimos integrando más compañeros. Se integraron en Bonao, Sí. se integraron en el cruce de San Francisco de Macorís, en La Vega, en Santiago, y cuando llegamos al cruce de Guayacanes, cientos de compañeros de las 4 provincias de la línea se integraron y fuimos a la Loma del Flaco. A la Loma del Flaco. Al lugar donde, Al lugar donde nació José Francisco Peña Gómez, hijo de Ogui y de Marcelina. De Ogui, de Vicente Ogui. Vicente Ogui Y de María Marcelino. María Marcelino. María Marcelino. María Marcelino, sí. En el 1937. 37. Justamente cuando en una de esas salidas frenéticas del dictador se ordenó el llamado corte, El corte. O la operación Perejil. Uh-huh. Peña tenía 6 meses cuando eso. 6 meses. Su hermano Domingo tenía 2 años. Domingo, sí. Y ellos quedaron, a decir del propio Peña Gómez, al cuidado de una prima materna llamada Carmela, de 12 años. Esa niña hizo malabares para salvar esos 2 Para niños. cuidarlo y salvarlo. Salvarlo. Y salvarlo. Porque, a Peña y a José y a Domingo. Sí, sí. No tenía nombre porque esos nombres se lo dieron después los padres adoptivos. Esos 2 niños quedaron ahí y ella hizo malabares, arriesgó su propia vida porque era una orgía de sangre, una orgía que recorría la frontera. Porque la frontera. Los primeros muertos, dice el propio Trujillo, comenzaron en Bánica, y Bánica es un municipio de Elías Piña. Sí. O sea, arrastró todo eso, pero donde hubo la mayor crueldad fue en la línea noroeste. En la línea noroeste. En la línea noroeste. Precisamente la zona donde está la Loma del Flaco. La Loma del Flaco. En el cruce de Guayacanes. En el cruce de Guayacanes. Es una historia larga, el recorrido, cómo ellos se salvaron, cómo después su padre adoptivo, que fue lo que le dieron los nombres y lo bautizaron. Uh-huh. Con los nombres que tienen. Sí. Remigio Peña y Fermina Gómez, que fueron los padres adoptivos que lo adoptaron, le dieron esos nombres. Sí. Y después la historia de Peña es una persona que se superó él mismo. Sí. Una persona que por su carisma, gente generosa de la común cabecera de Mao. ¿Nunca se supo luego de Vicente Oguís y de María Marcelino? No. Sí, para el 82, cuando Peña era alcalde, se hizo un homenaje, una exhumación póstuma de María Marcelino, y sí, sus restos fueron traídos y descansan en un lugar que yo no tengo el conocimiento. Okay. Yo no tengo el conocimiento. Bien, ¿podrías responderme la pregunta inicial que te hice sobre la relación entre Maximiliano y José Francisco? Exactamente. Maximiliano Gómez, cariñosamente el Moreno, fue sin duda la principal figura de la posguerra, de la izquierda. O sea, Maximiliano Gómez se destacó como la principal figura de la posguerra de la izquierda dominicana. Sí. Una persona con un carisma que irradiaba en amplios sectores de la vida nacional y tenía unos vínculos muy sólidos con Peña. Vínculos que pasaron de la simple amistad a ser como hermanos. En la convención, la 6ª convención del PRD en el 69,
prácticamente la política que adoptó el PRD era la política trazada desde el MPD. Era un antirreeleccionismo sin elecciones. Un antirreeleccionismo sin elecciones. Eso fue lo que indignó a Juan Bosch. Sí, sí. Entonces, pero Bosch vino después de los hechos que quizás la gente no le ha dado la importancia y la connotación. Primero, Maximiliano Gómez fue, después de la convención, hecho preso en enero del 70. Y liberado en marzo del 70, mediante el secuestro, el canje, por el secuestro del coronel Crowley, que fue en marzo. Fue en marzo. Y vos vino en abril del 70. Habían pasado dos acontecimientos. Dos acontecimientos. O sea, cuando vos vino, ya Moreno no estaba aquí. Había pasado el secuestro de Crowley. Y la política implementada había corrido fuerza. Además, vos vino con su tesis de dictadura. Con respaldo popular. Que negaba el camino de las elecciones. Dijo que era un matadero electoral y en el 70... Pero es extraño porque todo lo que he leído y he visto, el profesor Juan Bosch ya desde 1968 en Benidorm, sí, él estaba convencido que el PRD no era el partido con el que él iba a hacer las grandes transformaciones de la sociedad dominicana. Y él incluso ya, él le decía a la gente que le visitaba en Benidorm que se olvidaran del PRD, que el PRD no era un partido que servía para nada, ya. Y lo deja por escrito, porque eso está por escrito en numerosas cartas. Él dice, hay gente que piensa que yo voy a ir a las elecciones, pero están perdidos. ¿Cómo? ¿Quién cree en un proceso electoral? Ciertamente. Y entonces él llegó un mes antes de las elecciones, en abril del 70. Justamente un mes. Él vino el 16 de abril. Y no le dijo a nadie que iba a haber elecciones, ni que él iba a participar en elecciones. Además, el PRD había condicionado, porque había aprobado en la sexta convención, o sea, una abstención. Entonces, el PRD no fue a las elecciones del 70. No, en la del 70 no. En la del 70 no. Porque el PRD se abstuvo. Pero él vino a denunciar la presencia del MPD en el PRD, la garrapatas. Claro, pero que él vino, ya Moreno no estaba, ¿verdad? Estaba fuera. Ya el Moreno no estaba. Había pasado el secuestro. Había ya una política diseñada de represión contra el MPD que se ejecutó inmediatamente después de las elecciones. Fíjate que a Otto Morales lo mataron en julio. Otto Morales muere en julio. En julio. Sí. El 16 de julio. Sí, pero igual muere Otto Morales y muere Amin Abel. Corrido. Uno detrás de otro. En un par de y meses. parece ser que eso estuvo más vinculado con el secuestro de Crowley y las investigaciones de la Policía Nacional. Sí, eso sí. Con el descubrimiento del lugar donde estaba secuestrado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde estaba secuestrado Crowley. Porque Crowley era oficial de la aviación y él sabía que donde lo tenían había un aeropuerto cerca y cuando él dijo no, donde yo estaba había un aeropuerto cerca, hicieron un peinado porque no fue que fueron directamente a la casa. Ellos hicieron un cerco grande y fueron revisando casa por casa y se encontraron que en la casa donde lo tenían todavía habían evidencias y habían gente que se le había dicho que no estuvieran, como a Héctor Ortiz Jaques. Exactamente. Héctor Ortiz Jaques y su esposa Ivonne estaban todavía viviendo en esa casa. Se le había dicho que abandonaran la casa. Y nunca la abandonaron. No la abandonaron, entonces a Héctor lo presentó la policía uniformado y entiendo que en un acto de debilidad se involucró. Sí, él evidentemente. Sí, él se involucró. No, pero además, la tortura que le hicieron a Héctor Ortiz fue de tal magnitud que cuando la madre le permitieron verlo. Ella se ahorcó, Catalina. Doña Catalina salió y se ahorcó.
Se ahorcó. Se ahorcó. Se ahorcó. O ella dijo, no, ella no, ella se ahorcó. Ella se ahorcó. Ella se ahorcó. Eso fue lo que pasó. Sí, ella se ahorcó. Sí. Ella Eso pasó con la madre de Héctor Ortiz después de ver a Héctor Ortiz torturado. Por el caso del secuestro de Crowley. ¿Hubo alguien más que haya muerto como consecuencia del secuestro de Crowley después de todos los discursos de Bosch atacando esa alianza de Peña Gómez y el Moreno? No, lo fundamental fue el día que mataron a Otto, Bosch estaba tirando un discurso contra el MPD. El mismo día. El mismo día. El mismo día. En la casa del arquitecto René Sánchez Córdoba. Sí, que fue detenido y que él estaba almorzando en esa casa. Sí, y él, a sabiendas del riesgo que iba a correr, decidió entregarse. Sí, él dijo, no, ustedes, todo el mundo tranquilo, que yo me entrego. Que yo me entrego. Y la esposa de René Córdoba bajó con él y ellos la empujaron y se lo quitaron. Y se lo quitaron, así es. Y lo metieron en el vehículo y en el vehículo lo ametrallaron. Lo ametrallaron. Porque la orden era dar un ejemplo. Aquí no puede haber más secuestro. Ya. Vamos a matar a este, y después cayeron atrás del segundo del secuestro, que era Amin. Amin Abel, que estaba en la Romana, oculto, pero las presiones que hubo por la situación de calamidad y de deterioro y enfermedades, tanto del primer hijo como del embarazo. El embarazo de Mirna, la esposa de Amin. Él tuvo que venir a ver su familia, sí. Y ellos tenían datos concretos de lo que participaron. ¿Tuvieron datos concretos de lo que participaron? Porque fue así, porque fue orden de matarlo. No era orden de cogerlo preso. Pero eso fue una acción de la Policía Nacional orientada por los Estados Unidos. Eso fue una orden de los Estados Unidos. Incluso de una vez aquí se editó una ley especial contra los secuestros. De una vez se hizo una ley especial contra el secuestro, de que todo el que participara en el secuestro tenía una pena máxima, sin atenuante, de 30 años. Pero también hubo varios secuestros, porque posteriormente hubo el secuestro de un hijo de un empresario, que luego se descubrió que había sido un autosecuestro, en realidad. Creo que era Rosendo Álvarez. Sí, después el de Bárbara Hutchinson. Luego el de Bárbara Hutchinson. Del grupo de Plinio. De Plinio, de Radamés Méndez Vargas. Radamés Méndez Vargas, ciertamente. Sí. Pero en esa política que vino Bosch, porque Bosch vino a competir con la izquierda, porque Bosch se había declarado ya marxista. De izquierda. Marxista. Marxista. Sí. Marxista, no leninista. No leninista. Entonces, pero él fundó un partido leninista. Digo yo, no sé, creo que se puede decir que el PLD nació como un partido de organismo y de cuadros. Sí, en teoría. En teoría. Entonces, háblame de esa relación, porque yo quiero tener, y he buscado, y sé que hubo, incluso intentos de protección de José Francisco Peña Gómez a Maximiliano Gómez. Sí. Eso llegó a tal manera que un mes antes, y eso está documentado, de que Moreno fuera asesinado en Bruselas, Peña viajó a París y se vio con Moreno. Y se vio con Maximiliano en París. En París. Un mes antes de la muerte de Moreno. Y le manifestó: tienes que cuidarte porque te están buscando para matarte. Con su vínculo que él tenía, porque ya Peña tenía vínculo con los liberales de Washington. Que después consolidó en la medida de que Bosch se fue del PRD y hizo su partido en el 73, entonces Peña desarrolló esas relaciones, que es que donde después le entra a hacer contacto con la internacional. Peña tuvo una relación, la tuvo Juan Bosch primero, y Peña la heredó de Juan Bosch. Una relación muy especial con un húngaro que estuvo familiarizado con República Dominicana, que se casó con una prima de Camaño, que fue Sacha Bollman. Sacha Bollman tuvo alguna participación, por ejemplo, en relación con la izquierda, protección de algunas vidas o algún elemento que fuera de ayuda o de apoyo al movimiento popular dominicano. Yo no tengo esa información, ni tengo conocimiento, y creo que es muy difícil, porque para el MPD él siempre estuvo vinculado a organismos, Sacha Bollman, a organismos de inteligencia de los Estados Unidos.
pero Peña se indignaba cuando alguien hablaba de eso. Bueno, Yo recuerdo haber visto a Peña Gómez indignado sí, con un grupo de sindicalistas que habló de Sacha Bollman, sindicalistas de la Falcon Bridge. sí, sí. Muchos de ellos ligados al MPD. Sí, sí, claro. Muchos de ellos ligados Pacheco, al MPD. por ejemplo. Pacheco, sí. Por ejemplo, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero los Ramón amigos, Pacheco se llamaba. sí. Los amigos de Peña Gómez eran los amigos de Peña Gómez. Y nosotros no teníamos desde el MPD por qué buscarle amigos a Peña Gómez. Ahora, para ser amigo de nosotros, Sacha Bollman, yo no tengo ningún tipo de información. Pero era muy amigo de Bosch primero. No, sí, de Peña. Y de Peña también. No, y de Peña, hermano de Peña. Incluso Peña recibía informes continuos Sí, vía Sacha Bollman, sí, vía Sacha Bollman. sobre situaciones políticas, Sí, sobre situaciones. porque es indudable que actuaciones. Sacha Bollman era una gente que tenía mucha información, tenía muchos vínculos. Tenía muchos vínculos. Sí, sí. Ahora, Sacha Bollman murió en República Dominicana, murió muy pobre, abandonado, con una situación, por cierto, bastante precaria, de abandono, ¿eh? Sí, sí. De abandono. Eso hay que decir de Sacha Bollman. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Freddy González, un hombre que tuvo una participación muy importante en la izquierda, estuvo muy cercano con José Francisco Peña Gómez también posteriormente. Volvemos en un momento. Freddy, ¿cómo tú te juntas con José Francisco Peña Gómez? Cuéntanos un poco de esa relación. A raíz de yo abandonar junto con Fernando Peña y Negro Peña, lo que era una parte del MPD que luego fundó El Partido Comunista del Trabajo. el Partido Comunista del Trabajo, yo fui llevado donde Hipólito Mejía en 1980, que era secretario de Agricultura, por una persona que tuvo en el momento que cogieron preso a Maximiliano Gómez, llamado Orlando Sánchez Díaz. Orlando Sánchez Díaz, parece mi amigo, Orlando. Ese es mi hermano, Orlando un Sánchez. hombre muy cercano al Moreno. Sí, sí. Orlando me llevó donde Hipólito y le dijo: Hipólito, este compañero era dirigente del MPD, ya no está en el MPD, yo lo traje para conocértelo. Y de la jocosidad de Hipólito dijo: déjamelo aquí, que esos comunistas sirven para algo. Pues me quedé trabajando con Hipólito. Con Hipólito como ministro de Agricultura, secretario de Agricultura. Él era secretario, yo trabajé en el despacho con él. Se presentó una crisis en el PRD en Santiago, en el Club Lama, que se terminó a los rabazos, en la convención para elegir las candidaturas provinciales. Ya Salvador era el candidato oficial del PRD. Y lo que se hizo fue que se repartieron los cargos. A Salvador le dieron al grupo. Al grupo de Salvador, la tendencia de Salvador. La tendencia, le dieron la municipalidad, con Vigilio Mainaldi Reina, y la senaduría se la dieron al grupo de Guzmán, se le dieron a Hipólito. Por el grupo de Antonio Por Guzmán. Antonio Guzmán en el 82. Yo fui con Hipólito me dijo: bueno, llegó la hora porque tú estás aquí, tú debes ir para algo. Tú tienes que ayudar, apoyarme. Sí, no, yo cogí para Santiago. Andaba también una persona que tú debes conocerlo, llamado Ramón de Jesús Victoria y Molina, alias Mon Molina. Mon Molina. Que mi compadre, Ya. fuimos nosotros. Él tenía un asistente llamado Isidro Rodríguez también. Sí, Isidro también. Cogimos para allá a hacer un trabajo. Hipólito no estaba buscando esa senaduría. Esa senaduría. Incluso donde él tenía más posibilidades de salir senador era en Asua, pero la crisis fue en Santiago. Ya. Cogimos para allá y tuvimos que enfrentar a Pedro Bretón. A Pedro Bretón, del Partido Reformista. Finalmente, Pedro Bretón se quedó con la senaduría, pero para mí es algo extraño. Yo creo que hubo una división de votos, porque el PRD ganó abrumadoramente en la principal plaza, que es la ciudad. Que es la ciudad de Santiago. Entonces perdimos en el campo. Digo, pero todos los votos estaban aquí, y como si ganamos aquí abrumadoramente, no íbamos a ganar con 2 o 3 voticos que nos podían llevar. Sí. El problema para fue la senaduría. Para la senaduría. Pedro Bretón del Partido Reformista.
Entonces, por cierto, del hombre del sector agrícola. Sí, sí, que había sido ministro también. Que había sido ministro también de Me Agricultura. digo, del secretario para Secretario de Agricultura. Entonces, yo me quedé cerca de Hipólito y tú sabes que en el 90, para irte avanzando, oí que tú dijiste, sí, Peña le ofreció el respaldo a Juan Bosch. Juan Bosch estaba en su mejor momento en el 90. Sí. Le dijo, Bosch, yo estoy dispuesto a apoyar tu candidatura. Desinteresadamente. Sí, sin condición. Sin condiciones. Y la respuesta de Bosch fue, Peña, a ti te conviene hacer tu proyecto, tu propio proyecto. Resultado que Peña sacó 449.339 votos y Bosch perdió por 24.000 votos. El 23% lo sacó Sí, Peña. 23.23. Que fue un porcentaje de votos muy por encima de lo que todo el mundo le estimó. Pero claro que sí, porque al PRD y a Peña Gómez. Pero claro, porque acababa de venir la división con Jacobo, y Jacobo sacó 100.000 y pico de votos también. Sí. Entonces, para esa época yo fui el coordinador del equipo de seguridad de Hipólito. Ya. Y había, acuérdate que Peña lo escogió como candidato a la vicepresidencia. En la fórmula café con leche. Café con leche se llamó esa fórmula. Sí, esa fórmula café con leche. Sí. Entonces, a partir de ahí, tuvimos muchísimos encuentros, no muy placenteros con el reformismo. Sí. Me acuerdo que en el cierre de campaña hicimos una actividad en Santiago y había que cerrar aquí. Y nos dijeron, ustedes no pueden pasar por La Vega porque la gente, los reformistas de Pedro Rivera dicen que ustedes no van a pasar. Lo van a esperar en la autopista. En la autopista. Y le van a hacer un lío. Y le dice Peña, dice Hipólito, no, yo tengo un equipo que pasan por ahí esos muchachos. Todos eran de la izquierda, todos junto conmigo. Estaba Farú. Farú Miguel. Y ese grupo. Ajá. Y me dice Peña, y pasamos, pónganse atrás de nosotros. Nosotros vamos a pasar por ahí. Y pasamos. Pasamos atentos a nosotros. Pasamos atentos a nosotros. Entonces, esos vínculos comenzaron a establecerse y después de esa situación, entonces yo comencé a ligarme más a Peña. Más con Peña. Más con Peña. A partir de ahí, porque Peña le decía a Hipólito, yo necesito a los muchachos a veces para moverme en ciertas áreas. Ya. Y en el trayecto, nosotros trabajamos para que Hipólito volviera a ser candidato a la vicepresidencia en el 94. Ya, ese fue el gravísimo tema. Pero Peña le pidió a Hipólito, porque se lo pidió con la cortesía necesaria, que le permitiera llevar a Fernando Álvarez Bogar. A partir de eso, Hipólito le dice a Peña, bueno, pues ya yo no soy candidato, a ponerte todos los muchachos. Y yo comencé a trabajar con Peña de A partir de ahí comenzaste a partir de ahí así nosotros. Porque Peña y el PRD después del 90 crecieron extraordinariamente. Sí. Peña se convirtió... No, la primera opción para el 94. Era la primera opción. Y ya el PLD quedó, incluso porque mucha gente que estuvo apoyando a Juan Bosch apoyó a Peña. Comenzó a apoyar a Peña, incluso sectores que después en la historia aparecerán, comenzaron a moverse, que estaban apoyando a Juan Bosch en el 90. Dijeron, no, pero ven acá, porque Juan Bosch se quedó en que se vaya allá. Sí. Y no pasó de que se vaya allá. No pasó de ahí. De que se vaya allá. Sí. Entonces mucha gente dijo, no, entonces Peña comenzó. Cuando te dice que se vaya allá es a Balaguer. Sí, a Balaguer. Que le devolvió la condecoración y que le dijo se iba del país. Sí. Y todo entonces, no pasó de ahí. No pasó de ahí. No hubo acción. No hubo acción. Ya. Entonces, me acuerdo que sí hubo denuncia. Porque sí, muchas denuncias. La radiografía de un poder usurpado que escribió Leonel Fernández, eso se hizo y se le entregó a la Fundación Carter y se entregó a nivel de organismos internacionales, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. Entonces, como hay un sector que es pendular, ese sector pendular comenzó a moverse hacia Peña. Y en el 94 estaban todas las condiciones para que Peña fuera no solamente el candidato como lo fue, sino el presidente de la República. Bueno, Peña ganó las elecciones. Sí. Pues nosotros eso se pudo comprobar. Se pudo comprobar el dislocamiento, porque el método fue dislocar alrededor de un promedio de 20 a 25 por colegio. Por colegio electoral. Entonces, en 10.000 colegios que habían, si tú lo multiplicas, te da 200.000 y pico de votos. Y la diferencia no eran tan grandes. Al extremo que Balaguer tuvo que admitir que hubo un empate.
ahí fue que le planteó, bueno, pero esto está empatado, vamos a coger 2-2, pero con él adelante, con él adelante. Entonces, en ese tiempo ya yo estaba muy ligado a Peña. Pero en ese tiempo también tú tuviste en el plano de la seguridad vinculado con Hipólito y con el tema de los militares, porque Hipólito era el vínculo con los militares. Sí. Y se planteó la posibilidad de un golpe de Estado en el 94 contra Balaguer. ¿Qué tú recuerdas de esos acontecimientos y de esas propuestas y cuál fue la respuesta de Peña Gómez? No, mira, plantearse golpe de Estado, eso yo nunca lo vi. Ya. Yo sí vi la indignación de sectores militares por el despojo, porque fue un despojo que le habían hecho a Peña Gómez. Y estaban dispuestos esos militares a que se respetara la voluntad popular, condicionando siempre a que hubiera un movimiento en la esfera civil de protesta y de movilización nacional que reclamara el triunfo para Peña Gómez. Ahí comenzaron los... Pero se hicieron los cálculos, las brigadas que estaban disponibles, sí, pero ya, la oficialidad. Sí, todo, por eso lo manejaron, si se hicieron, lo manejaron otras personas. Lo mío fue estar al lado de Peña, junto con Winton y con Rafa, que eran los dos Winton ganó y Rafa Gamundi. Eran los dos pilares que tenía Peña Gómez. Peña Gómez para el control de cualquier movimiento o contingencia popular. Se hicieron planes, pero la presión comenzó de los sectores fáticos, de la iglesia. Nosotros nos juntamos con Agripino. Agripino vivía atrás donde vivía Salvador. Ajá, sí, cerca de... Fuimos un día y me acuerdo que él le dijo, este país está en manos tuyas, Peña, la democracia está en manos tuyas. Ya Peña no era el negro el que se comía a un niño, no era el hombre incendiario, era el pilar de la democracia, el soporte de la democracia de este país, la tenía Peña en su mano. Comenzó Peña a meditar, otros sectores, Fernando le dijo, Peña, podemos cargar con las responsabilidades, algunos muertos, para no ponerle número. Sí, porque tengo entendido que Peña preguntó, y de esta acción, ¿cuántas personas podrían caer como resultado de una acción de parte nuestra? Y le dijeron que probablemente más de 100 personas. Bueno, en esa parte nosotros no participamos. En esa parte nosotros sí... Y Peña supuestamente... Lo que nosotros sí dijimos, que nosotros estábamos preparados para, en el momento que él dijera, nosotros íbamos a hacer una acción a nivel nacional de protesta contra el fraude electoral. Ya. Nada más. Sí, sacar el país de la calle. Lo íbamos a movilizar. De ahí para adelante, eso podía estar, cómo se desenvolviera eso. Ya. Eso es harina de otro costal. Pero tú sí escuchaste que Peña Gómez en un momento sí reflexionó y dijo, a mí me tocó lanzar los guardias a la calle. Esa parte lo dijo él. El 24 de abril esa parte la dijo él. De 1965. Esa parte la dijo él delante de mí. Estaba Winton, estaba Rafa, que eran los principales, a lo que él tenía ahí. ¿A quién le dijo él eso? ¿Tú estabas ahí? Sí, sobre todo a Winton, porque entre Rafa y Winton era el más incendiario. Sí, porque Winton venía del Cibao y vaina, con más vínculos, Winton tenía más vínculos con el MPD que Rafa y con todo eso, porque Rafa tenía otro vínculo. Sí. Déjalo ahí. Y entonces él dijo esa frase. Sí, que él no iba a cargar con esa responsabilidad. Que él no iba a cargar con esa responsabilidad. Sí. Porque realmente era un movimiento, incluso... No había ningún militar presente. En la que nosotros estábamos. En la que ustedes no, la que nosotros no. Porque eso, si había militares, lo manejaba por otra parte. Ya. Sí, lo manejaba por otra bueno, parte. pero tú tuviste la oportunidad de vivir con Peña la crisis por la candidatura a alcalde del Distrito Nacional. Claro. Sí, no, pero esa sí yo la viví, porque yo era el jefe del departamento de cómputo del PRD. Ya.
Era la candidatura entre Eligio y Miguel Vargas y Julio Mariñez. Y Julio Mariñez. Julio Mariñez, sí. Sí, Peña tenía predilección por Miguel Vargas. Ya. El que diga lo contrario no es verdad, porque él me mandó a buscar a mí. Ya. Yo no sé qué había hecho el ingeniero Mariñez, qué le había hecho, pero él como que no estaba muy conforme. Lo que pasa es que lo que tengo entendido es que Julio Mariñez, sí, en la espalda de Peña denigraba a Peña. Bueno, el problema fue... Eso es lo que tengo entendido. Que me dijo y Peña lo sabía. Sí, me dijo a mí de manera personal, Freddy, yo no sé, eso, revisen esos cómputos. Y comenzamos a revisar y a eliminar votos y cosas. Y al final siempre Mariñez estaba arriba. Ya. Entonces Peña tuvo que convertirse en el candidato. No, porque entonces Peña le dijo una solución. Le dio una solución. A los tres. Pónganse de acuerdo los tres. Los tres. Y me traigan una fórmula. Y ellos no pudieron poner de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Entonces Peña tuvo que asumirlo porque no se pudieron poner de acuerdo. Asumió él la candidatura a alcalde. Asumió él la candidata a alcalde. Es una condición ya de mucha precariedad. Y escogió como vicealcalde a Johnny Ventura. Que cuando él murió, había un movimiento a lo interno, para que cabezar por alguna gente, para que Johnny no fuera. Y el cuarto el que dijo, no, fue la voluntad de él que lo cogió. Y lo dejaron pasar. Pero Johnny al final dice que le querían hacer dos ayuntamientos allá. Le querían hacer dos ayuntamientos. Pero Johnny fue finalmente el alcalde. Y no quedó, pero parte de la historia. Porque yo tuve muchas relaciones con Johnny. Ya. Muchas relaciones. ¿Qué papel jugó en ese momento doña Peggy Cabral como esposa de José Francisco Peña Gómez, que era una activista política, que ella tenía la función de las mujeres socialdemócratas? Peggy siempre fue muy solidaria con Peña. Ella cuidó a Peña Gómez. Ella cuidó a Peña Gómez, no se puede decir otra cosa. Ya. Ella cuidó a Peña Gómez, ella se entregó a Peña Gómez, ella lo tuvo con él hasta el último momento. Decir otra cosa de ella es una mezquindad. Sí. Es una mezquindad. Sí, los testimonios que hay y la gente que estuvo más cercana con José Francisco Peña Gómez en ese momento siempre habla de la protección que le ofreció Peggy a José Francisco Peña Gómez. Eso es indiscutible. Lo acompañó siempre y cuando estuvo incluso en Estados Unidos siempre estuvo a su lado. Allá, cuando estuvo allá interno y donde fue, cogieron para la India y todo donde quiera, ella siempre estuvo al lado. ¿Tú estuviste en Estados Unidos con Peña Gómez cuando fue el profesor Juan Bosch a visitarlo? No. Yo estaba aquí. ¿Tú estabas? Porque yo estuve en la dirección electoral mucho tiempo. Ya. Yo estuve en la dirección electoral porque él me mandó a la dirección electoral. Después de la crisis del 94, él hizo una nueva dirección electoral y puso a Winton. Ya. Que Winton no había trabajado nunca de eso, pero Winton es un tipo pragmático. Winton, cuando cogió una cosa, la cogió en su mano. Ya. ¿Alguna sorpresa de tu parte por el hecho de que José Francisco Peña Gómez se convirtiera en el receptor de una gran parte del movimiento de izquierda en el que tú habías estado antes? Ahí tuviste a Fafa Tavera, a Rafael Santos, al filósofo, a gente que era del Partido Comunista Dominicano. Fue senador. A Guayubín. A José González Espinosa. Sí. A ver, porque ahí la izquierda se unió, pero se unió en torno a Peña. Sí, cada uno venía de partidos distintos. Porque Peña no era un marxista, pero no le abrió, es más, le abrió toda la posibilidad a la izquierda de que participara en espacios de poder. En espacios de poder. Y lo llevó, porque era la boleta del PRD, que ellos estaban. González Espinosa fue senador en la boleta del PRD. En la boleta Esteban del Díaz, que fue diputado. Senador por Barahona. Sí, diputado en la boleta del PRD. Rafael Santos fue diputado en la boleta del PRD. Y Fafa Tavera fue diputado en la boleta del PRD. Sí. Entonces, por eso Peña es en este país el más grande demócrata. Un demócrata a carta cabal. Por eso yo digo que desgraciadamente sus herederos están muy distantes de lo que es el pensamiento y la acción de Peña Gómez. Por eso yo dije en un artículo que hay un peñagomismo a conveniencia, o como dice el pueblo, a sigún. A sigún. A sigún. A sigún. A sigún. Es cierto
que el Movimiento Popular Dominicano tuvo un diputado en Puerto Plata, Sí. apellido Medina, que fue Ramón Medina, por el PRD. que era profesor. Ramón Medina. Sí, del ADP. Del ADP. Sí. Y fue diputado Por el PRD. Por el PRD. Sí. Y era del MPD. Sí, era del MPD. ¿Y quién lo puso? Peña. 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 Sí, sí. Peña lo puso. Sí. De allá de Puerto Plata. O No, mediante un acuerdo del MPD con el PRD, con Peña. Mediante un acuerdo no, sino en conversación. Incluso Peña le planteó a Charjú, y Charjú es testigo de que él debía ser diputado. Tú le puedes preguntar a Charjú, que él le dijo, usted tiene que ser diputado. Le abrió todas las posibilidades, y en lo que ellos se ponen de acuerdo, porque a veces se pasan demasiado tiempo discutiendo, él lo propuso. Ya. Porque también, debo decir, que ese núcleo del PCT fue amigo sincero de Peña Gómez. De Peña Gómez. Y lo sintieron en el alma y lo sienten. Ellos son de los pilares de la fundación. Salazar, Virtudes, Ya. Charjú, Sí. ese grupo, Son muy cercanos. muy cercano, Ya. muy Muy bien, cercano. Muy bien. Y han sentido la muerte de Peña inmensamente. Y saben la necesidad de que la principal fuerza política de este país gire más hacia el peñagomismo que hacia hacia el neoliberalismo y al conservadurismo que prima en la mayor parte de las organizaciones. Bien. Vamos a hacer una última pausa, Freddy, en esta conversación sobre estos elementos que son muy valiosos. Históricamente para mí son historia fundamental, es un elemento que no se han debatido ni discutido públicamente y que yo creo que hay revelaciones muy, muy importantes. Volvemos en un momento. Freddy, Peña Gómez fue definitivamente un socialdemócrata. La carta cabal. A carta cabal. Peña Gómez no tuvo delirios de izquierda, pero fue abierto hacia la izquierda. Claro. No promovió el foquismo, No. ni participó de ninguna aventura. Pero Peña Gómez siempre fue fiel a la idea de que la alternancia en el poder debía ser mediante procesos electorales. Y le abrió la puerta a la izquierda. No, y le demostró a la izquierda, primero que los cambios, tanto en el país como en el mundo, habían sepultado parte de los métodos de la izquierda. Y ahora mismo, la izquierda dominicana tiene un reto de entender que estamos en una situación donde el principal objetivo es seguir ampliando los espacios democráticos conquistados o seguir soñando con que la revolución está al doblar de la esquina. O sea, participar, entender, y eso es un principio, que cuando el movimiento es revolucionario, usted plantea una política conservadora, es una posición de derecha. Pero cuando no existen esas condiciones, plantear posiciones extremistas es una posición de extremismo de izquierda que no conduce a nada. Ahora la izquierda tiene un reto de saber cómo lograr la unidad en función de que no estamos en una etapa revolucionaria, sino que hay que avanzar en esta situación. Pero hay un sentimiento de izquierda Fuera que se ha mantenido, sí, y sí. eso ha existido siempre. Ahora, orgánicamente es muy poco lo que hay. Sí. La izquierda ahora mismo tiene un sentimiento que está son más la gente que tiene sentimiento de izquierda fuera de las organizaciones que en ellas. Que es lo que hay en Que lo que hay en ellas. Ya. O sea, pero mucho más. O sea, tú puedes decir que la izquierda como sentimiento supera 3 o 4 veces lo que están en estructura. Ahora, lo que me sorprende es que gobiernan ahora gente en diferentes lugares, muchos espacios de la ultraderecha. Sí. No, hay un giro hacia la ultraderecha. Un giro hacia la ultraderecha. Un giro hacia la ultraderecha. Entonces, que debe ser una preocupación. O sea, pero los ejemplos de izquierda están en desvanecimiento. La situación en Cuba es muy precaria.
la situación en Venezuela, el fraude electoral de Maduro es una cosa vergonzosa. Daniel Ortega no es de izquierda, se convirtió en un dictador, con su mujer como al lado, como la sustituta. Entonces, eso es lo que se presenta de izquierda. ¿No es mejor presentar a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador? Son juicios tuyos, a lo que yo voy a respetar, no necesariamente a coincidir, ¿sabes? Y como vivimos en un mundo donde debemos estar en la unidad, en la diversidad, Sí. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene, por ejemplo, el peñagomismo de reproducirse y de crecer en el sentimiento de República Dominicana? Bueno, la socialdemocracia. Porque es, Peña era un hombre del socialismo democrático. claro. Pero eso era como muy europeo. Sí. Pero aquí se expresaba, y él lo expresaba, en esa política de verla primero la gente. Primero la gente. Primero la gente, porque todas son palabras, son conceptos, pero hay que aterrizarlo, hay que concretizarlo. Entonces yo veo aquí como que no hemos ido separando de los problemas fundamentales de los sectores más deprimidos. Que hay programas, que hay esto, pero eso no contribuye a muchas cosas. Sí. Eso no contribuye a muchas cosas. Esos partidos ya han ido tomando un giro en su mayoría tienen dueños, ya no tienen líderes, tienen dueños de manera individual y los grandes son también propiedad de corporaciones. Propiedad de corporaciones. Entonces nos hemos ido separando de lo que es la esencia del peñagomismo. Yo vi a Peña Gómez pasarse un día entero recibiendo compañeros, un día entero en el partido, resolviendo cositas. Tú dices, dale 500 pesos, dale 1000, por eso era muchísimo cuarto para esa época. Ahora no hay un dirigente que se sienta, vamos a ir a los compañeros, vamos a buscarle una solución. Peña Gómez, se murió una gente, vamos, manda a la caja. Todo eso lo hacía Peña Gómez. Sí, eso contribuyó más a joder a Peña. Pero eso terminó dañándole sus condiciones de salud Sí, al final. Porque tú te pasabas un día así. La gente es insaciable no, también. No, eso sí. Sí, pero es eso así. Sí. Pero, por ejemplo, Peña fue alcalde. Vos no resolvías ese tipo de tema. No, ni se le iba a plantear. Ya. Claro, vos sí, yo tengo información de que vos se preocupaba y le decía, mire, que alguien le resuelva el problema al compañero fulano de tal que está enfermo. Sí, pero no es que directamente el que pero no recibiendo, porque eran reuniones de un día entero recibiendo. Peña, por eso era el fuerte de él con las bases. Peña para él esos presidentes de zona eran fundamentales, donde él, alcalde, yo soy alcalde, todos los presidentes de la zona del distrito, yo tengo que buscarle un espacio. Ya. Es decir, que Peña Gómez era un hombre de la práctica política. De la práctica política y eso... De la acción política. De la acción política. Más que del discurso. Más que del... Pero no del discurso como orador, no. Del discurso teórico de la socialdemocracia y de los fundamentos es tratar de resolverle el problema a la gente, de estar en contacto con la gente, de buscar una mejor distribución de la riqueza. ¿Qué debe quedar de la imagen de José Francisco Peña Gómez para el pueblo dominicano, desde tu punto de vista? El discurso, el líder de masas, el hombre que incandescía y que motivaba, o ese ejemplo de político que le resuelve el problema directamente a los compañeros. Yo creo que en mí, de manera personal, quedó el gesto de solidaridad. Solidario. Era un hombre extremadamente solidario y preocupado por todos sus compañeros. Cuando alguien tiene un problema a su lado, Peña se enteraba y los trataba de resolver. Sí. Ni lo mandaba a resolver o lo resolvía. O sea, nunca le dio la espalda a ninguno de sus compañeros. Incluso tengo entendido que Peña se sacaba dinero del bolsillo, de su bolsillo. Y se lo daba incluso a algunos líderes de izquierda, dirigentes de izquierda. Mira, aquí hay $500. Sí. ¿Eh? Sí. Hay casos de esos militares
que me voy a reservar el nombre, que cuando lo sacaron de aquí, después que Leonel ganó, que se fueron como agregados, Peña le puso, mire, a uno le dio, mire, estos son $5,000 y llévele esta carta a François Mitterrand. Y a uno que estaba en Washington, permanentemente le mandaba. Y le decía, ayúdamelo. O sea, que es un tipo así, y no había que pedírselo. No había que pedírselo. Yeah. Te voy a decir lo último, porque ya esto es... En el 98, en enero del 98, yo fui a visitarlo con Winton, allá a Camita. Él murió el 10 de mayo. Sí, en sí. enero... No, yo fui en enero. Ok, bien. 4 meses antes de morir. Sí. Tú fuiste a Cambita. A Cambita, fuimos con Winton. Y me dice, ¿cómo tú estás, Freddy? Él me iba a bautizar la hija mía más pequeña. Mi esposa de esa época trabajaba allá. Era secretaria en el PRD y él me iba a bautizar a la niña. Y me dice, ¿y la niña? Y usted, pero yo no te he dado nada, ni para los reyes de ella. Digo, no, doctor, pues yo vine a verlo a ustedes. No, Peggy, ven. Mandó a buscar y me dio 10,000 pesos y yo no lo quería coger. No, yo no. O sea, era un tipo fuera de serio. Mire, no hay ya como Peña, ni van a ver. No hay como Peña. No, ni van a ver. Eso no van a ver. No van a ver. Eso ese sentido de solidaridad, ese sentido humano de la política, se perdió. Eso se perdió. Peña es irrepetible. Peña Gómez, sí, un hombre... Esta es la parte final, la última etapa de su vida, sí, en la que él compareció. Ya estaba allá. Yo estuve en algunos momentos cerca de él, estuve en Cambita también, sí. Le hice una entrevista que él quiso con Juan Bolívar Díaz, que él fue eran muy amigos. Una de sus últimas conversaciones. Y nada, José Francisco Peña Gómez tiene una impronta en la política dominicana. No. Su partido, el PRD, que fue el partido en el que él siempre estuvo, se ha extinguido. No, ya sí. Ya prácticamente no existe. Ya. Queda muy poco. Queda algo, ¿verdad? El nombre. El nombre. Queda el nombre. La mayor parte del PRD pasó al PRM y él no conoció el PRM porque Peña murió en el 2010 y el PRM surge en el 2014. Sí. Bueno, pues, de todos modos, la izquierda tiene una deuda con Peña Gómez, sí, entonces, sí. Freddy. Sí, y nosotros hemos tratado, desde la fundación, de honrar esa deuda. Lo hemos hecho en 3 años consecutivos desde que existe la fundación. Fuimos a la Loma del Flaco, el año pasado fuimos al cementerio y hoy participamos en una ofrenda floral en un busto que hay en la universidad. Ahí participamos. Hay un busto en la Universidad de José Francisco Peña Gómez. Ahora mismo nosotros estamos allá, frente a FAPROVA y a Sodemo. Y a Sodemo, qué bien. Bueno, muy agradecido, Freddy, te agradezco muchísimo. Yo sé que a ti no te gustan estas cosas y que tú no eres una persona de estar públicamente dando entrevistas. Por el aprecio, el cariño, por la amistad también ha concedido esta conversación y te la agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Fausto. Recordando a José Francisco Peña Gómez. Exactamente. Una persona a quien tú descubriste después de haber militado muchos años en la izquierda, sí, pero lo viste en su cotidianidad, en la cercanía, y te diste cuenta que era un ser humano superior. Excepcional. Excepcional. Sí. Quizás ni en la izquierda lo encontré. Ni en la izquierda lo encontraste. Ni en la izquierda lo encontré. Así es, así es. Señores, muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía en este diálogo, recordando a José Francisco Peña Gómez. Hasta luego.